Buenos días o buenas tardes. Hola a todos en donde estén. Me da mucho gusto estar con ustedes este viernes y le paso la bocina a Isaac, a Daniel y vamos adelante con el programa, que espero sea interesante. Adelante, Isaac. Adelante, Daniel. Muy bien, buenos días. Vamos a tomar la bocina, vamos a tomar el micrófono, vamos a tomar los audífonos Por y favor. vamos a hablar un poco de efemérides. Vamos a empezar hoy con efemérides porque tenemos varias efemérides muy raras y otras muy interesantes. A Eh, ver. en esta semana se celebra el aniversario del nacimiento de Samuel Goldwyn, uno de los pioneros del cine de los Estados Unidos. Para quien no lo sepa, el cine de los Estados Unidos en Hollywood se inició porque Edison era un antisemita y no dejaba que los judíos que llegaban básicamente de Austria-Hungría, trabajaran en Nueva York. Y entonces se fueron a buscar un lugar donde Edison y sus pandilleros no los pudieran encontrar. Y el mejor lugar que encontraron fue en el desierto de Los Ángeles, exactamente hasta el extremo opuesto total de Nueva York, donde empezaron a trabajar en Hollywood. Y finalmente pues se comieron las historias de Edison y terminó siendo Hollywood el centro del cine en los Estados Unidos. Bueno, casi me atreví a decir en el mundo entero. Bueno, también nació el escritor israelí Efraim Kishon y, bueno, no nació, pero estrenó su oratorio Elías Félix Mendelssohn. Félix Mendelssohn Félix Mendelssohn se convirtió originalmente, su papá lo convirtió al cristianismo para que pudiera entrar a la escuela de música, para que pudiera tocar, era obligatorio en el No. Imperio Austrohúngaro ser cristiano para poder participar en eventos sociales de este tipo. Y luego ya que estaba ahí, estuvo dedicado a crear su música y mucha de esa música obviamente se basó en los salmos y en una serie de músicas y de historias judías. El 26 de agosto de 1920, las mujeres estadounidenses ganaron el derecho al voto. Y lo menciono quizás como un detalle, pero esto pasó en México hasta los años 50 y no ha pasado en Afganistán ni en los países árabes. Y en algunos lugares están a punto de perderlo si no se ponen más abusadas. Pero en fin, también nació Man Ray, un fotógrafo y artista que floreció en el siglo XX, del que quizás usted no haya oído hablar mucho, pero si checa en la memoria de Diario Judío, ahí podrá ver fotografías que tomó Man Ray y por qué estamos recordando su nacimiento. Y tenemos un nacimiento más que realmente no corresponde normalmente a este programa, porque es el nacimiento de Boleslav Prus. ¿Quién es Boleslav Prus? Boleslav Prus es un periodista polaco, hijo de unos nobles católicos polacos venidos a menos, y que se volvió un punto de partida del periodismo y la literatura revolucionaria polaca. Y no van a saber por qué. Miren, Boleslav, su nombre real es Alexander Glowacki. Después usó el nombre de Boleslav para escribir. Él nació el 20 de agosto y no se va a usted a imaginar nunca, pero en realidad nació en Hrubieszów, Polonia. Ah, Y debido a su relación con los 2000 y pico de judíos que había en Hrubieszów, tomó toda esta línea totalmente anti-aristocrática. Estaba en la cárcel en la Unión Soviética por haber, bueno, no era la Unión Soviética, era Rusia, por haber participado en un levantamiento contra los rusos. Salió, regresó a Hrubieszów y parece ser que la influencia de la gente de Hrubieszów lo llevó a empezar a escribir sobre la iluminación académica y sobre la revolución de 1905.
Y bueno, lo recordamos más que nada porque parece que sí había una influencia clara entre lo que hacían en las comunidades judías y lo que pasaba en el resto del país, tanto en Polonia como obviamente en Alemania, Austria-Hungría, etcétera. Y de ahí que en aquel entonces fuera muy claro para muchos de ellos que había que matar a todos los judíos porque pues, contagiaban a los pobres no judíos con ideas exóticas. Y ese es el caso de Boleslav Prus, un católico de Hrubieszów que fue infectado por ideas revolucionarias por la comunidad local y que terminó siendo un parteaguas en el periodismo polaco y en la historia de la literatura polaca. Lo mismo podríamos decir de Mark Edelman, nada más que él no era católico, pero terminó siendo un parteaguas en la historia de los levantamientos en Polonia contra los alemanes y contra los rusos. Y lo mismo podríamos decir de otras personas, pero pues las iremos diciendo según vayan apareciendo. Vamos a hablar de otras personas que han tenido que tuvieron tremenda influencia también, pero que no nacieron, sino que murieron. Murió Paul Ehrlich. Yo creo que mucha gente conoce a Paul Ehrlich y si no la conocen, pues seguramente conocen a alguien que se ha beneficiado de los trabajos de Paul Ehrlich, porque Paul Ehrlich inventó nada más y nada menos que la quimioterapia. Ah, Inventó la hematología e inventó la cura de la sífilis. Así que por uno, por el otro o por el tercer lado, tocó a casi toda la humanidad. Paul Ehrlich, un muchacho, llamémoslo así, bueno, un muchacho judío que nació el 20 de agosto de 1915 y bueno, que se destacó en todos lados. Murió en Alemania, por cierto. Era de esos, de los que y ganó el premio Nobel también, y ganó un montón de premios y de todo. Paul Ehrlich era los que hacían presuponer que las cosas no podían suceder como sucedieron en Alemania, porque ¿por qué habría que hacer algo en contra de todos estos doctores, literatos y pensadores? Pero bueno, pues ya conocemos la historia. Casualmente murió también el 21 de agosto de 1940 en México, murió León Trotsky. ah. ¿Y por qué no le pedimos a la Ler que nos recuerde algo de Trotsky? Ella lo conoció, ella estuvo en su casa, ella caminó ahí en sus jardincitos y jugó con las muñecas ahí. ¿Por qué no nos cuentas algo de León Trotsky? O de la casa de León Trotsky, o de la gente alrededor de León Trotsky. Nosotros, me hablas a mí. ¿Estás hablando conmigo? Sí, Maya, sí, contigo. Ok. Nosotros íbamos muy seguido. Pues yo creo que una vez al mes íbamos a la casa de León Trotsky y yo llegué a conocerlo. Bueno, era yo una niña de 6, 7 años. Yo corría por los jardines mientras mis papás y Trotsky salvaban al mundo. Discutían política. Yo entonces no entendía nada de eso, pero con el tiempo y sobre todo cuando mi papá me llevó a los honores, a hacer los honores para Trotsky, yo lloré mucho porque tenía yo muy buenos recuerdos de él, muy, muy buenos. Me acuerdo que una vez fui no me acuerdo si con mis hijos o no sé qué, a la casa de Trotsky y les empecé a platicar, miren, aquí comíamos, aquí esto, y platicábamos de esto. Cuando me di cuenta, tenía yo todo un público escuchándome lo que estaba yo platicando. Entonces les aclaré que son mis recuerdos de niña y empecé a hablar de todo lo que me acordaba y ni siquiera me imaginé que me acordaba yo de tantas cosas. Muy, de veras, yo estaba muy cercana a todos ellos. Gracias por haberme dado la oportunidad de recordar esto. Me acabo de emocionar mucho. Me imagino.
Vamos a recordar también, no solo murió León Trotsky esta semana, también murió la filósofa francesa Simone Weil. Ajá. También recordamos, esta semana se conmemora la liberación de París del dominio nazi, pero también se recuerda la firma del Pacto de No Agresión entre Molotov y Ribbentrop, Alemania y la Unión Soviética. También se recuerda el pogrom de Hebrón, 67 judíos asesinados en Palestina en 1929. Es importante recordar porque pone en perspectiva muchos de las situaciones de Palestina, quién sí estaba, quién no estaba, quién existía, quién no existía, quiénes se querían y quiénes no se querían. 1929, 67 judíos asesinados en Palestina, en uno de los peores pogroms en el mundo por el número de víctimas que había habido. Y bueno, ni hablar de todo esto, pero hay un dato más de algo que sucedió, que se recuerda más bien, o que debemos de recordar este día. Y es que en esta semana, aunque usted no lo crea, la opinión pública, fíjense lo que estoy diciendo, porque para muchos de ustedes que están ahorita en países donde se están preguntando si la opinión pública sirve de algo o no, el 18 de agosto de 1941, Hitler puso final al programa de eutanasia para niños que tenía en Alemania. Debo recordarles que cuando Hitler puso este programa, el primero que se quejó fue Himmler, pero Himmler se quejó no porque pusieron el programa, sino porque no se lo dieron a él, porque él dijo que si alguien podía llevar a cabo el programa de eutanasia con una eficiencia germánica perfecta, eran los SS, y que dárselo a otros era un error. Esa era la queja de Himmler sobre el programa. Víctor Brack, un doctor, era el encabezado del departamento de eutanasia. Yo estoy pensando en ciertas personas en otros países, a lo mejor hubiera sido el director de la campaña contra el COVID hoy en día, por el tipo de concepto que tiene de la medicina. Él decidió que todos los niños que tuvieran deficiencia mental, pues tenían que ser eliminados para crear un alemán perfecto. Claro que en esa definición, por definición, todos los niños que eran judíos y que estaban en algún hospital psiquiátrico o en cualquier hospital para el caso, fueron eliminados de inmediato, y después empezaron a certificarse a los niños alemanes. Bueno, los niños eran asesinados, uno o con una inyección letal, o los llevaban, fíjense qué chistoso, los llevaban a regaderas donde salía gas y se morían asfixiados, regaderas que después fueron utilizados en los campos de concentración. O sea, todo salió de ahí, pero el punto no es este, el punto era que lo pararon en 1941, casi la cúspide, cuando no había mayor oposición a Hitler. Y resulta que lo pararon porque la iglesia alemana, junto con un grupo de doctores, dijo que este programa era barbárico. El programa de eliminación. Todos los demás no, solo este. Y empezaron a hablar entre ellos en secreto sobre la barbarie. Y el obispo Clemens von Galen denunció desde el púlpito en 1941 que este era un programa barbárico y que él ordenaba en nombre de Dios que se detuviera el programa. Bueno, Dios no lo oyó, pero Hitler no quería esta publicidad y lo escuchó y paró el programa. Claro, ya habían sido asesinadas 50,000 personas con esa eficiencia germánica que quería Himmler. Pero el punto es que si esa misma iglesia no dijo nada de los campos de exterminio. Esa misma iglesia no le pareció barbárico todo lo demás que hizo Hitler, solo el que matara a los niños, lo cual ya en sí era malo, y no a todos, nada más a los niños alemanes que estaban matando, porque por su condición mental no se podían defender como si todos los demás sí se pudieran defender. Pero lo importante es que demuestra que una denuncia, el tener el valor de denunciar pública y escandalosamente una barbarie en público, sí tiene efectos.
para cualquiera de ustedes que esté viviendo en un país donde haya barbaries públicas, denúncienlas a gritos, no les dé miedo, porque si Hitler tuvo que doblarse, imagínense lo que otros gobiernos, otros pseudo líderes populistas tendrían que hacer ante barbaries que suceden en sus países, pero que la gente no reclama justicia con suficiente ruido, insistencia y eco en todos lados. No es quejas, no es hacer quejas debiluchas o educadas, es hacer quejas totalmente maleducadas, escandalosas y ruidosas para que esto se pare. Y si pudieron parar a Hitler, yo quiero que pueden parar pues a cualquiera. En fin, esas son las efemérides del día de hoy. ¿Qué temas traes tú hoy, Isaac? Aquí estamos. A ver, cosas importantes, nada más por curiosidades y todo, porque ha sido algo que le diera un poquito noticias en Israel. Afortunadamente no se habla ya tanto de la reforma judicial, no va a ser un tema que pase desapercibido, va a dejar de estar, pero ha bajado el contexto en esto, y ahora lo que hubo fue la inauguración de un tren ligero que vuelve a poner a la vanguardia a la ciudad de Tel Aviv y a varios lados para la movilidad en Israel. Recordemos que en Israel es muy curioso, es de esos países donde la gente no quiere tener coche, como está sucediendo con muchos jóvenes alrededor del mundo. Ya para qué quieren tener coche, pero parte de eso requieres un buen servicio, un buen sistema de transporte, y eso es lo que ahora Israel abrió con una nueva línea de transporte con un tren ligero que no contamina, que no, bueno, o contaminará menos, ¿sí? Y agilizará el tráfico en una ciudad de por sí conflictiva en Israel, ¿no? Hasta hoy era gratis. Digo, el que quiera aprovechar hasta el 18 es gratis. Como buen transporte parará su servicio en Israel, parará sus servicios de viernes en la tarde a sábado en la mañana, pero es algo novedoso y que está dando la vuelta en ese sentido en Israel en las noticias, Daniel, como parte importante de esto, ¿no? Bueno, Si quieren saber toda la información, si van a viajar a Israel y quieren saber cómo utilizarlo y todo, pues toda la información, ya saben, está en diariojudío.com. Como okay. cosas ¿Qué más? ¿Y qué más tenemos? Algo Fuera muy del hecho de... importante, triste, porque se trataba de un amigo nuestro que lo veíamos en algunas ocasiones, el fallecimiento de David Ostrowski, el actor, a causa de un cáncer, ¿sí? Y pues desde aquí lo veíamos, nos tocaba verlo en ocasiones. Hace poco pues tuvimos la desafortunada noticia de que estaba enfermo, pariente de un amigo tuyo en San Diego también, ¿sí? Y justamente acababan de anunciar que iba a estar participando en una nueva telenovela, y nos acababa de tocar verlo en una obra de teatro, Todos Somos Job, Todos Somos Job, como lo quieran decir, que trata un poquito de este personaje. Él hace una voz en off, aparece como el amigo de este personaje que sale en la obra de teatro, una obra muy curiosa, extraña, donde traen a Job al presente, donde además se enfrenta a lo que sería su conciencia, el diablo, a Dios, a todo esto, a sus amigos y todo, y se está presentando en un lugar como es una capilla en el foro helénico, entonces le da todavía un dramatismo más, y él aparece en varias escenas filmadas para esta obra justo como era su papel, y además acaba de aparecer, de ser nombrado para aparecer en otra obra, en otra telenovela. Él hizo mucha fama siendo pues, el típico villano, ¿no? Tenía solo 66 años, Daniel, digo, lo conocemos, etcétera, sí, y falleció desafortunadamente de cáncer. Vaya desde aquí, pues a toda su familia y a todo nuestro sentido dolor, y que la familia no sepa de más penas, ¿no? Podemos hablar un poco y largo de él, pero bueno, Toda su biografía era, está en Diario Judío. Hay un link ahí en personajes distinguidos y aquí en la memoria del programa está toda su biografía. Y lástima, porque compartió, bueno, si salió hubiera con sido al grandes revés, hubiéramos... personalidades de México, Daniel. Curiosamente participó en telenovelas con Salma Hayek, con Thalía, o sea, estuvo en esta que era muy famosa, que se volvió muy famosa, una telenovela, El vuelo del águila y la antorcha encendida, que fueron telenovelas
históricas, como se les llama, documentales, y donde él tuvo ahí sus papeles destacados, ¿no? Bueno, pues ¿Eh? ni modo. Y bueno, Hubiera sido, amigos de ojalá hubiera nosotros, sido amigos de... diferente ¿Mandé? y ojalá el descubrimiento de Paul Ehrlich le hubiera servido, pero pues parece que no les. Desafortunadamente. Seguramente será de esas efemérides que dentro de algunos años estaremos recordando como falleció el actor David Ostrowski, ¿no? Pues ya lo estamos recordando. ¿Qué más tienes? Dentro de estas Es que- noticias, bueno, tenemos dos cosas importantes que queremos invitar a la gente a participar porque va a estar muy interesante y lo vamos a tener en Diario Judío. El 5 de septiembre se va a llevar a cabo la segunda convención binacional del American Society, que reúne a varias personalidades, desde el secretario de Hacienda, el presidente y CEO de American Express, y por supuesto a nuestro amigo Larry Rubin, que es el presidente del American Society. ¿Y por qué es importante? Porque en Diario Judío les vamos a tener gran parte de todo lo que esté sucediendo en este evento, Daniel, que es convenciones y donde el tema principal va a ser el nearshoring, perdón, que va a estar que está ya muy de moda y que es parte de lo que sucede en México hoy en día y que si México lo aprovecha es una gran oportunidad y con gente que tú conoces muy bien en Tijuana, donde Tijuana, Ciudad Juárez, Texas, etcétera, van a tener mucho que ver en todo esto y por supuesto en Diario Judío les vamos a tener las diferentes ponencias donde va a estar Arturo Elías Ayub, Benjamín Salinas, Francisco Cervantes, Martí Batres, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, por supuesto Larry Rubin y algunas otras personalidades importantes hablando de este tema, ¿no? Y por supuesto los vamos a invitar a que todo el mundo nos siga en Diario Judío. Diario Judío para escuchar todo lo que vamos a hablar y lo que van a estar hablando en esta ocasión, que es la segunda. La primera se hizo por el 80 aniversario del American Society. La segunda es debido al gran éxito, pues se va a tener esto y por supuesto estamos trabajando mucho junto con la American Society para poderles traer en Diario Judío todos los datos de esto y de los puntos de vista de lo que hablen estas personalidades, Daniel, ¿sí? Para todo esto. Entonces, también comentarlo dentro de todo lo que traemos en Diario Judío, pues también les traemos cosas de lo que sucede en México, en negocios, en comercio, en todo. Vaya también aprovechando de lo que sucede en México, Daniel, y nada más como dato curioso, acaba de llegar la que será la nueva embajadora, digo la que será, ¿sí? La embajadora de Israel en México, Einat Grantz, le mandamos un gran saludo. Tuvimos la oportunidad de platicar ya con ella como Diario Judío y tener varias cosas. No podemos decir embajadora porque, como ella lo dice, no es la embajadora hasta que se acepten sus cartas credenciales, que seguramente no tardará mucho en que suceda y entonces ya poderla determinar como embajadora oficial de aquí. Y también mandarle un saludo a la que fue, bueno, sigue siendo por unos poquitos días más, ¿sí? A Talit Jacob, era la agregada de prensa, cultura y política en México. De la Embajada de Israel y estará llegando a México la nueva responsable que estará llegando, si no me equivoco, en estos días, bueno, no me equivoco, en estos días, y tal se va a Israel y de ahí a España a ser la vocera oficial, la responsable de todo lo que es prensa en España, junto a trabajar a la que ya fue embajadora en México, ¿sí? Que es la embajadora hoy en día en España. Entonces irá acompañándola a trabajar allá. Entonces, pues vaya también un saludo para ella por su gran trabajo. Tuvimos una gran amistad con ella, hizo una maravillosa labor acá y trabajaron mucho en conjunto con el embajador que ya se fue, con Svital, ya se fue y ya llegó la nueva embajadora. Como tú sabes, no se pueden juntar dos embajadores al mismo tiempo en ningún país. O sea, no tiene que ver con México, no tiene que ver con Israel, es como una ley diplomática donde curiosamente se va un embajador y hasta unos días después, y algunos casos meses, puede llegar el nuevo embajador, el cual no es embajador, ¿sí? Hasta que entrega cartas credenciales en su país. Es una función diplomática que se da en todos lados. En el caso de prensa y esto, sí se va a juntar, ya estuvieron trabajando y ya tendremos el gusto de invitar también para acá a la nueva agregada de prensa, cultura y política de Israel en México, Daniel.
Bueno, pues salúdamele y deséale buena suerte porque con todo lo que su gobierno está haciendo va a tener mucho trabajo para tratar de crear una buena imagen. Afortunadamente han hecho una buena labor en todo eso, Daniel. Realmente es algo lejano lo que sucede en cuestión de la reforma para mucha gente acá. Hay muchos otros factores que se tocan Sí, qué bueno. la relación cultural, social. Es más, así como se inaugura la Feria Internacional del Libro Judío, que próximamente volveremos a tener a la gente del CEDICUM acá, también en el Instituto Politécnico Nacional, Daniel, se va a hacer la Feria Internacional del Libro. Bueno, ellos hacen una Feria Internacional del Libro y el país invitado a esta feria en el Instituto Politécnico Nacional en esta ocasión es Israel, Daniel. Entonces, Perfecto, qué bueno. ¿Y cuándo es eso? Si no me equivoco, es también por ahí del 1 de septiembre. Por ahí. Ahora te doy la fecha exacta, creo que inauguran 1 o 2 de septiembre, pero ahorita te doy la fecha exacta, ¿no? Bueno, Bueno, cierto, los datos y las presentaciones y todo eso, otra vez, que parezca comercial, va a estar, está en Diario Judío y vamos a tener ¿cómo se llaman? no sé. Bastante información de esta misma feria, donde además van a estar presentando, en este caso, a diferencia de la del FIL, de la del FILJU, Daniel, la del Politécnico es una feria nacional muy importante, pero el país, como país invitado, es Israel, no es el mundo judío, no es la comunidad, ahí es autores y todo de Israel, mientras que la del FILJU, como nos platicaron la semana pasada, Daniel, no es dirigida a Israel, sino más bien a todo lo que tiene que ver con el mundo judío y en especial la comunidad judía de México en este sentido, ¿no? Bueno, ya no entendí el sentido, pero entiendo que la Feria del Libro es del 1 al 10 de septiembre y que el país invitado es Israel, que no tiene nada que ver más que con el hecho de que es el país invitado, que es Israel. Exactamente. Muy bien. Dártelo. Y para quienes están preguntando, toda la información sobre la Feria del Libro va a estar en la memoria del programa. También están preguntando qué es el nearshoring. Bueno, el nearshoring es una oportunidad que mandó Dios. Dios le mandó una oportunidad nueva a México y el diablo se la está echando a perder. El nearshoring están en plena lucha económica China, los Estados Unidos, y entonces la mayor cantidad de empresas americanas que jamás había salido de China está saliendo y está buscando nuevos lugares a donde ir. Claro que el lugar natural por el Tratado de Libre Comercio sería México, pero como en México no han sabido organizar correctamente el uso del agua, de la energía eléctrica sobre todo, y tener un claro Estado de Derecho, muchas empresas se están yendo a otros países. Por cada empresa de nearshoring significa que está cerca de la costa, por cada empresa que se establece en México, se establecen 10 en Brasil y 15 en Vietnam. Quiere decir que si se pusieran las pilas y dejaran crecer la energía eólica y solar, si se creara un claro Estado de Derecho y seguridad en las calles y los transportes y las carreteras, la inversión que está llegando a México sería nada más y nada menos que 20 a 25 veces mayor a lo que está llegando. Y la desgracia, por eso dije que le está empujando el diablo, Dios la está ofreciendo, pero la desgracia es que una vez que estas empresas escogen en dónde establecerse, normalmente se quedan ahí 20 a 25 años. Entonces, las que están llegando a México, pues se van a quedar ahí 20 a 25 años, pero las que no están llegando ya no van a llegar en los próximos 20 o 25 años. Y claro, uno de los puntos más importantes, que además es lo que quizás lo más importante en todo esto, es el hecho de que estas empresas, además de agua y luz, necesitan capital humano, necesitan gente preparada para trabajar ahí, o por lo menos tener la preparación suficiente para aprender las cuestiones de ingeniería, de desarrollo, de construcción que se necesitan para estas maquiladoras y estas empresas. Y bueno, afortunadamente en México todavía hay una gran planta de talento disponible que hay que aprovechar. No vaya a ser que entren los nuevos libros de texto y entonces ya tampoco tengamos capital humano. Un evento importante, por eso que vengan
al evento, a la convención, Daniel, se van a enterar de varios conjuntos más y todo. Afortunadamente, no todo, nada más. Hay gente importante que va a estar ahí presente y van a poderte responder algunas de esas dudas y todo. Y afortunadamente México le está funcionando. Es una de las derivaciones de lo que sucedió en el COVID, esa falla que se pudo tener de no tener insumos porque no podían llegar de China, impulsó a las empresas a tener más cerca de ellos a los proveedores, aunque les cueste un poco más caro. O sea, es una realidad que en China salía más barato y que probablemente en México, en Brasil y en otros lados salga más caro la producción por muchos factores, pero mejor tenerlo cerca y no depender de los barcos, de lo que llegaran, de la mercancía perdida en los mares, etcétera, etcétera. A los que preguntaban de la feria literaria del Politécnico, es del 1 al 10 de septiembre. Sí, ya lo pusimos, ya lo dijimos y está en la memoria del libro. Que quede muy claro, porque no lo dijimos. No, clarísimo. Empieza el 1 y termina el 10. Más claro no puede ser. No, lo pusiste en el texto, pero no lo habíamos dicho, Daniel. Bueno, pues ya lo repetimos varias veces. ¿Cuándo empieza? Creo que el 1, Daniel. ¿Y cuándo termina? Creo que el 10. Pero bueno, clarísimo. 11 días. 11 días, buenísimo. Curiosamente son las mismas fechas que la Feria Internacional del Libro Judío, pero públicos diferentes, pero que también pueden ir los dos a los dos, Daniel. ¿Y dónde es la Feria Internacional del Libro Judío? La Feria Internacional del Libro Judío en el Cedicum, en la calle de Córdoba, en la colonia Roma. Sí, gracias. Ahí casi en la esquina con Cuauhtémoc, frente a un centro comercial que está por ahí. Y un restaurante de mariscos muy conocido. Entonces, a los que les gusten los libros del 1 al 10, para que no se les olvide, pueden ir al Politécnico o pueden ir a la colonia Roma y estar en dos ferias totalmente diferentes. La Feria Internacional del Libro y la Feria del Libro Judío, que no tiene nada, bueno, realmente no tiene nada que ver una con otra, excepto que va a haber mucho material repetido, supongo, porque pues, los autores son los autores y los libros publicados son los libros publicados. Diviértanse, pasen por todo eso. Bueno, Daniel, otra noticia importante, si quieres comentarla, fue la de Paraguay, que avisó que será realmente el tercer país latinoamericano que pase su embajada a Jerusalén. ¿Cuáles son los otros dos? Guatemala y... Ay, me falta creo que... ¿El Salvador a la mejor? No sé si Uruguay estaba también en ese proceso. No, yo creo que ha de ser El Salvador, me imagino. Pero ojalá pronto haya algún país, bueno, iba a decir grande, importante, democrático, que lo haga. Pues ya hay uno, Daniel. Ya hay uno. Sí, sí. Dije de América Latina, sí. Y no puedes decir que no sea grande, que no sea no. Que no sea Estados poderoso. Unidos, Y que Estados si quieres Unidos decir que no es tiene una embajada democrático, virtual. bueno. ¿Mandé? Sí. Estados Unidos tiene una embajada virtual en Jerusalén y su embajada teórica y práctica donde se trabaja es en Tel Aviv. Pero por lo menos... En ambos casos ya tiene una embajada ahí también y un edificio también en Jerusalén. Sí. Y están construyendo en un lugar bastante privilegiado. Qué bueno. Ojalá que todos se pasen a Jerusalén y que pronto haya paz en un país en el que el gobierno no está muy convencido de querer ni lo uno ni lo otro. Pero ya no importa, ya tienen un tren ligero y con eso por lo menos van a poder ir todos de Tel Aviv a Jerusalén de ida y vuelta, casi gratis. Van a poder hacer manifestaciones en el tren ligero también si se ponen abusados. O no hacer manifestaciones porque... Pero yo espero que sí las hagan y que hagan muchas hasta que se cansen, se desgasten y ganen algo porque va a ser muy triste que no haya una constitución en Israel y que el país retroceda como está retrocediendo. Ojalá que avance. Por cierto, la otra embajada es la de Honduras. Honduras, Guatemala, o sea, países sumamente importantes, pero en fin. No le digo a los paraguayos, no se van a No, seguro. Ni a los hondureños, porque en masa van a ir a invadir la frontera de México, o los guatemaltecos que ya tienen invadida la de Estados Unidos. En fin, lástima de perspectiva. La mía, claro, la mía, porque lo positivo es que están llegando, lo negativo es que los que están llegando por conveniencia económica y política, que bueno, eso es lo que es la diplomacia. En fin,
Y ya vimos todo lo de efemérides, vimos lo de Hitler, vimos lo de la opinión pública y cómo sí puede influir y cómo la misma opinión pública, yo no creo que se la pase viajando en un trenecito, sino yo creo que va a seguir, va a continuar, va a continuar la lucha con con Netanyahu y va a tratar de seguir defendiendo a la democracia israelí. Nosotros, trenecito o no trenecito, lo vamos a seguir subrayando. Está en peligro la democracia israelí y ni modo. Ojalá la podamos ayudar o entre todos podamos seguir presionando para que se salve. Oye, Daniel, voy a hacer otra mención importante. Ok, Nada más para que la gente esté pendiente. ¿Recuerdas a nuestra gran colaboradora Samantha Rodríguez? sí, claro. Bien. Es la de la La niña Voice of que the descubrió, Silent. la niña que descubrió que su sede era de origen judío, que alguien había muerto en el Holocausto y se puso a investigar. Y se puso a Y hacer todos además los creó, programas con ¿cómo se llama esto? Con sus pacientes del Holocausto y y así haciendo es, creó bastante furor. extraordinarios programas. Exacto. Y se puso también a dar clases en universidades y todo, ¿sí? Resulta, bueno, acaba ella de irse a la Marcha de la Vida, como también ya la estuvimos aquí platicando a ella y a Jessica. Nos platicaron que es la Marcha de la Vida para los no judíos, por alguna manera, y de ahí ella se fue a Polonia a hacer todos unos estudios y a hacer una investigación, porque también está preparando un documental sobre su familia, su abuelo, pero aparte se fue a estudiar sobre la historia polaca, a prepararse y todo, y aplicó para una universidad en Haifa de estudios judaicos y de estudios del Holocausto, y no nada más la aceptaron, sino que la becaron para hacer esto, ¿cómo se llama? Para realizar estos estudios en esta prestigiada universidad en Haifa, ¿sí? Entonces, pues hay que felicitarla, no a cualquiera lo aceptan en esta, y no nada más a cualquiera ¿cómo se llama? Lo becan, ¿no? Bueno, hay que Entonces, la beca, felicitarla más que entonces, nada, hay que felicitarla más que nada porque su trabajo realmente ha sido único, considerando sobre todo también su origen, su edad y el lugar donde vivía y todo, no era el perfil del que nos hubiéramos imaginado para alguien que documentara constante y profundamente las historias del Holocausto y sin embargo lo ha hecho y ha superado con mucho lo que gente de la comunidad ha hecho o no ha hecho. Así que es una gran labor la que haya tenido y la seguiremos apoyando aquí en las páginas de Diario Judío y qué bueno que la becaron y que le vaya muy bien por allá y a ver qué nos trae de nuevo. Recomiéndale ya que está allá que hable con Yehuda Bauer, que era el director de Yad Vashem, el cual escribió un libro que ya mencioné yo aquí previamente, verdaderamente vergonzoso sobre el Holocausto, humillantemente mal escrito, escrito por Yehuda Bauer, entre muchos libros que escribió, pero que ahora finalmente, ya que no está en Yad Vashem, decidió hablar al respecto y ahora es un crítico ferviente de cómo se manipula el tema del Holocausto en Israel. Y a lo mejor esta niña puede ir y entrevistar y platicarlo con él, que dio un giro de 180 grados sobre el libro que escribió con Yad Vashem, que es verdaderamente vergonzoso que alguien que dirigía una organización del Holocausto haya escrito eso, los borregos y por qué se dejaron, y todas las sandeces que se han inyectado en el tema, pero que ahora retoma el tema y lo cambia por completo. Y nosotros publicamos hace poco en Diario Judío un artículo de él precisamente diciendo que él está en contra de la manipulación del tema para efectos políticos en el Estado de Israel. Entonces, bueno, dile ya que está allá que lo localice. Y si no lo puede localizar, que nos avise y nosotros le conseguimos el nexo para que pueda hablar con Yehuda Bauer y entrevistarlo al respecto. Sería un interesante programa en vivo desde allá, o por lo menos grabado en vivo allá. oye, Daniel, ya que hablaste de Yad Vashem y estamos hablando de Samantha, creo que hay dos cosas bien interesantes que hay que platicar en un momento dado. Uno es algo que está haciendo justamente el Museo de Yad Vashem, utilizando la inteligencia artificial, lo que se llama generativa, ¿sí? Para crear videos y imágenes que podrían representar lo que sucedía durante el Holocausto, pero también la está utilizando la inteligencia artificial para crear archivos, encontrar información
de las víctimas del Holocausto y preservar su memoria. Tomando fotografías puede generar quién podría ser, cómo se hubiera visto, quién era, y hacer identificar a personas, lugares en diferentes campos de concentración. O sea, es una utilización. No te va a gustar mi comentario. Eh, No te va a gustar para nada mi comentario, pero si hay alguien que no debería de usar inteligencia artificial para eso, es Yad Vashem, porque todo lo que se necesita es una imagen que alguien diga, miren, esta está inventada por ellos claro. para quitarle todo el valor al holocausto. Ellos deberían de usar únicamente documentos reales y dejar la estupidez de la inteligencia artificial, que ni es tan inteligencia ni es tan artificial, Bueno. a otros. Te recuerdo que la inteligencia artificial, Google la retiró originalmente porque lo primero que la inteligencia artificial, cuando salió en la primera versión y le preguntabas qué fue el holocausto, su versión de la inteligencia artificial fue que el holocausto no había sucedido y que fue una invención. Y entonces Google tuvo que retirar todo lo de inteligencia artificial, y la gente de Yad Vashem debería de pensar 2 veces si esa tecnología es tan valiosa como para cuestionar todo el trabajo que han hecho, porque todo el trabajo de documentación que han hecho con una sola imagen, una sola persona falsa creada por inteligencia artificial que presenten, va a ser suficiente para demeritar todo el resto de su trabajo. Yo no lo había sacado del tema porque sentí que era sumamente controversial, porque yo entiendo que se van con la ilusión de la inteligencia artificial y todo lo que les va a dar, pero no están entendiendo las consecuencias sociales de lo que están haciendo. No, pero la inteligencia artificial también te va a servir para identificar a personas, Daniel, que fallecieron o que hay en sus fotografías, poderlas identificar, ubicarlas y ubicar muchas cosas más. ¿Cómo me va a identificar? A ver, a lo mejor es que yo no entiendo bien. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial para identificar a un muerto que yo no haya podido hacer? A ver, Daniel, cuando la inteligencia artificial lo que hace es cotejar miles y millones de imágenes, Daniel, con la persona, con cómo era la persona, con una foto que hay, puede identificar a una persona, cotejarla con, como te digo, con N cantidad de imágenes que haya e identificar quién es la persona. ¿Sí? Y decir, esta persona. Con todo respeto, eso no es inteligencia artificial, eso es reconocimiento facial. Muy es bien. Lo que usa la policía de China. Se utiliza la tecnología NER, que es una tecnología, Daniel, que es una tecnología para incluir varias cosas de tecnología artificial para entrelazar. Esta tecnología de reconocimiento facial también es basada en inteligencia artificial. Lo que tú dices, ¿quién es? Bueno. También, eso es lo que va haciendo, ¿no? Sí. Y te puede identificar N cantidad de cosas. Te puede generar, yo supongo las que cada historias vez que puede ponerles eso, y saber qué sucedieron, ¿no? Puede ayudarte a recopilar los datos que no estaban tan completos o que podrían ser entre todo esto. O sea, lo que hace la inteligencia artificial, Daniel, es principalmente cotejar datos, revisar datos, unir datos y puede llegar a crear cosas, pero también la inteligencia artificial te permite, que era lo que empezó a hacer hace años, el instituto, el museo, creo que es el museo, el que maneja a Steven Spielberg, la asociación de Steven Spielberg, de crear con los testimonios que tuvo de sobrevivientes del Holocausto, crear hologramas para que la gente pueda platicar en un momento dado con estos mismos sobrevivientes, Daniel, que se ve muy lejano, o se veía muy lejano, hoy cada vez más cercano, el que tú puedas tener conversaciones con personas que ya no existen gracias a que se juntó con otros, ¿no? Curiosamente. Yo creo, y repito, me da pena que no te guste mi comentario, pero yo creo que si Yad Vashem tiene la capacidad mental para marcar cada cosa que haga de inteligencia artificial, marcar y decir, esto es inteligencia artificial, esto lo buscamos y lo hicimos con inteligencia artificial, lo cual no van a hacer, están poniendo en riesgo total toda su colección de datos y la de todos nosotros. Porque otra vez, un acto irresponsable de una organización cuestiona todo el trabajo de todos los demás. Por ahí creo que hay un dicho talmúdico que dice, todos somos responsables de uno y uno es responsable de todos, algo por el estilo. Y creo que Yad Vashem debería de recordar eso y dejar de estar jugando a tecnología y en vez de eso creo que todos los institutos todos tienen que jugar y aprovechar la tecnología.
Bueno, Pero ok, pensando- en eso estamos de acuerdo en que no estaremos de acuerdo. Yo creo que el Correcto, papel de Yad definitivamente. Vashem no es jugar con tecnología, es jugar con información, lo cual tampoco han hecho Tiene muy que bien. jugar con En fin, información, que la información puedes aprovecharla y sacar datos y cosas a base de todo este cotejo de datos, de información, de una X computadora que puede revisar datos 10 millones de veces más rápido que cualquier ser humano y que te puede encontrar mucha información que va a servir para mucho. Que es lo Isaac, que está haciendo, como lo que está haciendo el Instituto Steven Spielberg, que también es una institución seria en todo lo que está, y está creando N cantidad de información Isaac, que va a servir tu optimismo, estudios. tu optimismo me resulta inspirador y me guía en el futuro. Y espero que todos los jóvenes que no han querido tener hijos hasta el momento porque le tienen miedo al futuro, compartan tu optimismo sobre la inteligencia de estas personas usando inteligencia artificial para mejorar y no para perjudicar todo. La historia del Esperemos que golem va a ser es la mucho lo historia, que se no utilice. esperemos. La historia del golem ilustra muy bien lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Para quienes no lo conozcan, les voy a contar la historia del golem de Praga. ¿Se las quieres contar, Isaac? No, cuéntaselas, Daniel. ¿No? Lerer, ¿qué? ¿Tú la quieres contar? La historia del golem de Praga. No la recuerdo exactamente y no quiero que Mm, se me pase algún Bueno, entonces importante. vamos a contarles así en Pero los lo del minutos que nos golem, quedan la historia del golem de Praga, que es el antecedente de la inteligencia artificial, en la que el Marajá, que por cierto, el Marajal de Praga, hoy, esta semana, es el aniversario de su muerte, lo dijimos, es su Yortzeit. Él cuenta la historia que él, buscando a alguien que pudiera salvar a las comunidades judías de los ataques constantes a los que se veían envueltos por parte de las poblaciones alrededor. Además, destaquemos, todos alrededor se mataban entre sí. No era algo totalmente personal, no era algo nada más contra los judíos, era contra los judíos, contra los evangelistas, contra los católicos, contra los blancos, contra los negros, contra los altos, contra los... Era todos contra todos. El caso es que él estaba buscando a alguien que pudiera defender a la comunidad judía de los ataques de los antisemitas. Y entonces decidió, porque él era un gran talmudista y un gran sabio de la literatura rabínica, decidió juntar todos sus poderes, hizo un muñeco de arcilla, como si fuera una computadora, y la llenó de vida con una serie de brujerías que hizo, pero sobre todo escribió en una cinta de papel el Shema Israel y una serie de encantos, los metió en la boca de esta computadora de arcilla e inventó la primera inteligencia artificial. Por cierto que después de eso surgió Frankenstein y todos los demás. La inteligencia artificial funcionó de maravillas, era una maravilla. La gente de Praga vivía feliz, tanto judíos como no judíos, porque él defendía a todos. Era buenísimo defensor, era grandote y fuerte y muy gritón, supongo. Él defendía a todos, excepto que un día, para mala suerte de todos, se enamoró de la hija del rabino. Y entonces se armaron porque el rabino pues no quería que su hija se casara con una computadora artificial y para controlarlo, trató de controlarlo y él en su ira empezó a destruirlo todo lo que encontraba en su camino, como va a suceder con buena parte de la inteligencia artificial. Y si no, habría que preguntarle a Musk lo que está haciendo con Twitter o con lo que están haciendo con otras inteligencias Definitiva. artificiales tipo Facebook. Y entonces, al final, logró finalmente capturarlo, quitarle la cinta que le había puesto de rezos, hoy le llamaríamos el disco duro, y finalmente el golem de Praga se deshizo y ahí se quedó. Claro que hoy somos muchísimo, pero muchísimo mejores de lo que éramos los humanos hace 200 años. También somos muchísimo peores. Y la inteligencia artificial manejada para documentación de hechos históricos importantes es un verdadero exabrupto, tanto cultural como académico. La inteligencia artificial, qué bueno que pongan para reconocer, como tú dices, n número de caras,
como lo usan los chinos para reconocer N número de caras, y siempre hay gente que no le gusta el partido, N número de placas, que hagan lo que quieran, pero que no manchen y ensucien los documentos verídicos con inteligencia artificial falsa, que además va a ser identificada como tal y va a manchar todo lo que han hecho antes. Porque tú puedes tener una mesa de banquete extraordinaria, que es lo que tiene Yad Vashem, y este va a ser el café, este va a ser una copa de vino, un vasito de inteligencia artificial, y en ese mantel blanco de banquete de Yad Vashem, con que se caiga esa copa de vino y manche el mantel blanco, todo lo demás ya perdió valor. Ni siquiera es una cuestión de parejo, de qué es más grande o qué es más chico y qué es más importante. No, no deben estar jugando con la tecnología y menos conjugarla con los documentos que tienen. Bastante daño han hecho y bastante bien han hecho. Si tienen la balanza a la mitad, mejor que se dediquen a documentar bien lo que tienen, a documentar la resistencia, los levantamientos y todo lo demás. En fin. Eso es parte de lo que quieren lograr hacer, encontrando información entre todo con la inteligencia artificial, de veras. Bueno. O sea, una computadora va a ser más eficiente que un humano ineficiente. La realidad es que debería de, pero bueno, ese es un tema sobre hablar de la inteligencia artificial. Ahí les dejamos el tema a todos los que nos están escuchando. Bueno. Cuéntenos, mándenos sus recados. ¿Usted qué cree? Que todos estos humanos ineficientes que somos, ambiciosos, chuecos, antipáticos, todo lo que somos capaces de crear una inteligencia artificial que nos mejore? ¿O la inteligencia artificial va a reflejar y multiplicar todos nuestros defectos? Díganos, denos sus opiniones, mándenos. Bueno, ya te pasaremos por ahí algunas imágenes que nos estaban llegando, bastante burdas de muchas cosas de antisemitismo y no antisemitismo creadas con inteligencia artificial, que va mucho en lo que tú estás diciendo, porque esta herramienta puede ser muy buena y como muchas todas las demás, puede ser malísima dependiendo quién y cómo se maneje y puede crear infinidad de cosas. Pero si quieres, dejémoslo, Daniel, y te voy a hacer una pregunta nada más así para cerrar, ¿sí? Hay un personaje en la historia que se llama el Schindler británico, Daniel, ¿sí? Sí, señor. Nicholas Winton, si no me equivoco, algo así, que salvó gran cantidad de niños judíos, me parece. Y curiosamente, se va a llevar a la pantalla grande, se está haciendo la película, como muchas otras, porque sabemos que el tema, como ya lo hemos puesto, el tema del holocausto es uno de los temas más populares en cine, libros, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que va a ser un actor muy popular, muy reconocido, ¿sí? Quien va a interpretar a este personaje. Ojo, este actor hizo uno de los personajes más icónicos en el cine. Lástima que no esté Juan Ricardo, nos podría decir, ¿sí? Hizo al famoso Hannibal, si te recuerdas, en El silencio de los inocentes. Estoy hablando de Anthony Hopkins, toda una leyenda figura. ¿Qué implica que otra película sea llevada al cine del tema, Daniel, con un enfoque, pero además va a ser una película que la gente la va a ver, olvídate del tema, simplemente por el propio artista, ¿no? Pues está bien, qué bueno, que por cierto, además de que está bien que así sea, ahí tenemos un artículo sobre él, publicamos la semana pasada, porque fue su aniversario, su nacimiento, su cumpleaños, pusimos un artículo de él en Diario Judío. ¿De Nicholas Winton o de Anthony Hopkins, Daniel? No, de Winston. Y también este señor Winston, a reserva de equivocarme, creo que él fue el que organizó y financió el barco de los niños. Y hicimos la mención que en ese barco de los niños llegó a Estados Unidos Henry Slutsky, a quien conocemos porque es primo de la Lererke, y se salvó gracias a esta persona. No sé si sea el del barco. Su hazaña estuvo mucho, o sea, lo que nosotros pusimos en algún artículo y lo que se habla en la película es que la historia de este Winton, ¿sí? No es Winston, es Winton, estuvo guardada durante mucho tiempo hasta que su esposa encontró los documentos de estos. Sí, porque él no quería que se supiera. Exacto. Él lo quiso hacer anónimamente, él no quería que se supiera. Y después de que se supo, se hizo una reunión de todos los que pudieron encontrar que fueron sobrevivientes, de todos estos niños y gente que él sacó, que fueron sobrevivientes, lo cual vuelve a demostrar la acción de una persona sí tiene valor cuando se hace definitiva y constantemente, no intermitentemente.
No es una acción de fin de semana, no es hacer una manifestación una noche, es estar constantemente dándole al tema para que algo surja de ese tema. Que por Hay un cierto, video, antes de que termine, hay un video que se volvió muy viral en internet, Daniel, de un evento que organizaron donde estuvo presente Nicholas Winton, que estaba sentado en la primera fila, rodeado de gente en este evento, y de sí, repente le presentaron la reunión que tú hablas, los sobrevivientes e hijos de los sobrevivientes, o sea, lógicamente, hijos de ellos, familiares y todo, de este señor, que lo tuvo muy bien guardado, ¿sí? Pero le organizaron este evento a él, ¿sí? Que acaba de fallecer, bueno, no acaba, pero no hace tanto, 2015, Daniel, y le organizaron este evento en su honor y fue, ¿cómo se llama pues esto? sí, Muy emotivo y le ha sí. dado la vuelta al mundo una y, bueno, iba a decir 1000 veces, pero son ya varios millones de veces. Ya no puedes decir 1000 veces, ya se oye poquito. En esta época de, otra vez, inteligencia artificial, de redes, de todo eso, decir 1 y 1000 veces ya es poco. Ahora ya tienes que decir 1 y unos cuantos millones de veces. Ha sido Bueno, recordado su video donde él lo homenajean todos los familiares de estos casi 700 niños, ¿sí? Que salvó de las muertes, de la muerte en Alemania, ¿no? así es. Ya que te gusta hablar de todas estas cifras y para cerrar con broche de oro, te voy a contar que del Holocausto se han juntado 224 millones de páginas de documentos en todos lados, no en Yad Vashem, en todos lados. Sí. 224 millones de páginas de documentos, más de 500.000 de imágenes y unas 135,000 testimonios escritos en video y en audio. Esto es información que nos da, como siempre está ahí atrás, Judith, llenándonos de información de verdad, bien hecha y bien documentada. Y ella cree que lo importante de lo que se pudiera usar de inteligencia artificial no es para crear hologramas, ni documentos, ni nada, sino que es para ligar toda esta información, los 224 millones de páginas, encontrar todos los nombres y ligarlos entre sí con las fotos y con Esa todo es lo la demás. consolidación Nada de más. información que te decía yo, Daniel. Bueno, eso es también search, eso es search capability y eso más que inteligencia artificial no crea nada, nada más Ojo, facilita. la inteligencia artificial no nada más es crear, como te dije, la inteligencia artificial es toda esa compaginación, coordinación, encontrar información, lo que te decía, encontrando una foto de una persona, pueden encontrar toda la información alrededor de esta persona, buscando en millones de documentos al mismo tiempo y pueden crear, bueno, no crear, pueden crear el archivo, la información de todo lo que se encontró y de lo que se puede hacer. Entonces, sí puedes, para eso sirve también la inteligencia artificial. Bueno, pues qué bueno que ya le encontramos un uso a la inteligencia artificial y ojalá esta inteligencia artificial encuentre cómo ligar todos estos millones de páginas de documentos y de imágenes y de todo para crear otro archivo más. Y claro, para quienes se preguntan, ¿y para qué tanto archivo del Holocausto? Bueno, para que cuando suceda el próximo, que va a ser muchísimo peor que el anterior, podamos tener el displacer de decirles, se los dijimos, hay que deshacerse de los líderes populistas cuando surgen y no dejarlos crecer, porque una vez que crecen y toman el poder, no los puede uno sacar del poder más que eliminándolos a ellos y a todo su corte alrededor de ellos. Entonces, que todos estos documentos del Holocausto sepa, esa gente, estos populistas, stalinistas, hitleristas, porque son lo mismo, no tienen ninguna empatía por el ser humano. Una persona no es nada, 10 personas no es nada, 1000 personas no es nada. Son meramente instrumentos en un tablero de ajedrez que ellos juegan, en el que si matan a 1 millón, pues yo mato 1 millón y tú cuántos me das. Y así fue como hicieron su arreglo Stalin y Hitler. Pues yo te mato a 1 millón, pues yo te mato a 2. Bueno, pues te mato a 4, pues te mato a 5. Bueno, pues ahora yo mato a los rusos, pues ahora yo mato a los polacos. Bueno, pues ahora yo mato a... Y así se fueron, porque a ninguno le interesaba en lo más mínimo ningún individuo o las enfermedades de algún individuo. Es más, realmente casi me da pena decirlo, pero si piensas en el programa de eutanasia de Hitler, casi
podrías pensar en algunos gobiernos populistas actuales que resolvieron el problema de enfermedades de niños, pues simplemente quitándoles las medicinas, que es prácticamente un caso de eutanasia lenta, porque aquí por lo menos fue rapidito, en el otro fue lento. Pero esto lo subrayo. Yo sé que les aburre todos estos datos históricos, pero de veras, o los conocemos, los entendemos y los aplicamos, o nos van a volver a suceder. Daniel, Nuestra terminémoslo con inteligencia, algo mejor, terminémoslo con cosas buenas. Empezó el año, el mes, un mes importante en el pueblo judío. Ahí lo dejaremos, tendremos seguramente varias pláticas sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur, etcétera, etcétera. En todo esto, justamente estamos empezando el mes donde empiezan todas estas festividades, o estamos cerca de ellas, y empezaremos con varias cosas más. Estamos muy cerca, 14 de septiembre es las fiestas, lo que se llaman las festividades judías, porque curiosamente les decimos fiestas judías, y dentro de las fiestas judías no son fiestas, son festividades o fechas importantes, se conmemoran, y más no son celebraciones, porque cuando tú le dices a alguien, es el Rosh Hashanah, y es la fiesta judía del Año Nuevo, pues lo que menos hacemos es fiesta. O sea, y eso de tener una fiesta con ayuno para Yom Kippur, pues tampoco como que no es una fiesta, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejaremos para programas futuros donde traeremos algún invitado también que nos hable de los temas, pero mientras era nada más la mención para que acabemos con otra cosita que estamos empezando en estos días, en estos. oye, se me Perdón, ocurre nada no más. es el festividad, es el mes antes de donde empieza, porque el mes donde están todas las festividades judías es Tishrei, que es justamente que empieza con Rosh Hashanah. Es el mes de Elul, donde estamos recordando, haciendo y es de introspección para preparándonos para estas festividades. Nada más para que la gente que no conoce todos estos términos y estas cosas, quiero dar una pequeña explicación. En teoría, estas fechas judías son fechas para reevaluar las cosas que con nuestra pequeña inteligencia poco artificial hicimos durante el año y mejorarlas o reponerlas o remediarlas. Y para eso se dan, de aquí a Rosh Hashanah podemos ir pensando en el balance de todo lo que hicimos. Ay, cuántas veces te insulté, cuántas veces te hice malos comentarios. Vas a Todo, necesitar todo, una todo. inteligencia artificial para, algunos te dirían, como Dios, Bueno, sí, van ok, a decir, yo algún día vas a necesito. llegar, vas a meter todas tus cosas a la inteligencia artificial y vas a saber si llegaste hasta el juicio final, bien o mal, o qué tienes que hacer en los últimos meses, o cuántas cosas buenas te tienes que poner a hacer Me gustaría urgentemente más. como para nivelarlo, pero vas a tener tu computadora y vas a meter ahí en tu y le vas a decir, X Bueno, nombre en que mi le caso llamen, le en voy a este decir, caso será Rifte, ¿no? Para hacerlo, sí, ¿no? yo por eso pienso que yo le diría a la artificial, encuentra mi estupidez artificial, natural, para que la podamos componer, y para eso viene Rosh Hashanah. Una vez que tenemos el balance, tenemos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur para remediarlo, no nada más para pensar, o sea, todos prepárense, a todos los que les hice, les dije, no les hice, no les dije, todos los que se ofendieron, los que se van a ofender, los que se pudieron haber ofendido, todos en el camino, voy a tener que llamarlos en esos 10 días y disculparme. Y de ser posible, componer las sandeces que dije o que no dije. O sea, es una semana, 10 días horripilosos para gente como yo. Y después de eso, tengo que llegar a Yom Kippur y decir, bueno, mi querido y estimado señor de inteligencia no artificial o sea artificial, ya encontré casi todo lo que hice mal, ya le hablé a casi toda la gente que conseguí, ya me dijeron que no me perdonaban o que sí me perdonaran o no me contestaron el teléfono, sí me contestaron el teléfono, todo, y ahora, y eso lo descubrí hace poco, voy a hacer un rezo que se llama Kol Nidre, donde dice, y bueno, pues ya me conoces la verdad, así es que por favor dame crédito, porque el próximo año voy a tratar de ser mejor, pero chances hay que no voy a mejorar demasiado. Algo, Pero pero no bueno, Daniel, demasiado. ya nos Entonces, pido colgamos. crédito. Bueno, así que ya los preparamos a lo que vienen los próximos programas. Y por cierto, a lo mejor el próximo programa, hablamos de algo que quería yo hablar hoy y que realmente puse a un lado, que es la nota sobre qué hacer cuando va uno a un antro, porque ahora resulta que necesitamos guías.
para lo que antes hacíamos. Vente, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Nada, ¿qué estás haciendo? Nada, vente, vámonos, ok. Y nos íbamos a Vips a tomar un café o lo que sea. Luego se convirtió, nos vamos a un antro, lo que sea. Y ahora tenemos que sacar un manual de comportamiento para saber a dónde ir y qué hacer. Lo cual Más pues que no habla cómo muy ir, bien. a dónde ir, más cómo cuidarte, Daniel. Por eso, bueno, Desafortunadamente. eso ya Pero habla eso no tuvo que bastante ver mal. con la comunidad, tuvo que ver No, con no, no. varios casos sonados acá, pero desafortunadamente. Yo el tema que quiero dejar sobre la mesa, por si a alguien le interesa para la próxima semana, es ¿por qué no simplemente dejan de ir a antros? Porque aunque usted no lo crea, un adolescente y un adulto menor sí puede sobrevivir sin antros y a veces hasta sin alcohol. Es lo que he escuchado. Entonces, si pueden sobrevivir sin ambas cosas, que hagan sus reuniones en sus casas con los amigos a los que creen conocer, porque luego de pronto resulta que los malosos son los amigos, pero por lo menos en la casa, pues están ahí, no va a haber mayores sorpresas, ni secuestros, ni nada. Entonces, yo lo dejo como un proyecto semanal para quien quiera participar y mandar sus comentarios aquí a daniel@diariojudío.com o isaac@diariojudío.com o a la letra, a quien ustedes quieran. ¿Qué hacemos con el problema de los antros? ¿Será posible volver a tener una generación que, bueno, agárrense, lo digo con todo respeto, que pueda sobrevivir sin antros, sin alcohol quizás? Imagínense. Bueno, yo lo dejo ahí puesto. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana, en la que a lo mejor tocamos este tema si hay suficiente interés y a lo mejor no. Muchas gracias y nos vemos en una semana. Gracias, Isaac. Y te encargo, por cierto, acuérdate que tenemos unos pendientillos por ahí para acá, para traerle más movimiento al programa. ¿Sí? Más así, más. Tenemos el cine judío, tenemos datos, documentos, etcétera. Que es, mira, a lo mejor los del CIDICEF quieren venir a contarnos cómo hacen ellos o cómo ven ellos para juntar documentos y cómo podrían usar o no inteligencia artificial. En fin, ahí dejo esos temas, muchos temas para la próxima semana. Siempre por los temas de la próxima semana están mejores que los de la semana, creo. Pero en fin, pues vengan a escucharnos la próxima semana. Escúchenos en YouTube, escúchenos en Facebook, suscríbase a nuestros canales, voceshispanas.com tiene todos nuestros programas. Y muchas gracias por escucharnos y por promovernos entre todos sus amistades. Gracias.